Bueno, jóvenes, como parte del tema de energía térmica, vamos a ver lo que es expansión térmica. Y nuestro tema que vamos a trabajar se llama dilatación lineal. Bueno, denominamos dilatación térmica al aumento de la longitud, volumen o alguna otra dimensión que sufre un cuerpo físico debido al cambio de temperatura. Entonces, la dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión. Si hablamos de una varilla, es al calentarla como la varilla incrementa su longitud. Bueno, para eso entonces vamos a explicar lo siguiente. Tenemos una varilla de longitud inicial. Tenemos una varilla de longitud inicial a una temperatura inicial. Vamos a suponer que tenemos un pedazo de varilla que tiene 10 metros y que la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Entonces decimos que esta es la longitud inicial, 25 metros a 25 grados centígrados. Pero cuando nosotros calentamos la varilla, entonces la varilla va a tener un incremento en la longitud, o sea, va a aumentar su longitud. Entonces, ¿cuánto va a aumentar? Va a aumentar este poquito que está aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos la varilla a una temperatura con una longitud inicial y la calentamos, la batería va a hacerse más larga. Entonces, ese poquito que se alargó le vamos a llamar delta L, o sea, la variación de su longitud. ¿Cuánto incrementó? A una temperatura final. Recordemos que teníamos una temperatura inicial y una longitud inicial, luego la calentamos, significa que tenemos una temperatura, subió de 25 grados, pongámosle a 40 grados centígrados, entonces hubo un cambio en su longitud final a una temperatura final. Entonces, esa pequeña variación le vamos a llamar delta L. Ahora, ¿cómo calculamos delta L? O sea, eso que tanto se incrementa al variar la temperatura. Entonces la tenemos aquí. Ese incremento, ese poquito que incrementó, no la longitud toda, sino que solo ese poquito que incrementó al cambiar su temperatura, se encuentra con esta ecuación. El incremento de la longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial multiplicado por el cambio de temperatura. O sea, estaba a una temperatura inicial y después se incrementó a una temperatura final. Este coeficiente va a depender del material, porque una varilla de cobre no va a tener la misma dilatación que una varilla de hierro o una varilla de bronce. Entonces, todo eso depende del coeficiente de dilatación lineal. Está en su cuaderno, ya le voy a mencionar en qué página están los diferentes coeficientes para los diferentes materiales. Entonces, para calcular el incremento, vamos a llamarla incremento. ¿Cuánto incrementó la longitud de la varilla? Entonces lo encontramos con esta ecuación. Y esto es para calcular el incremento. Ahora, para calcular cuál es la longitud final de la varilla después de que la calentamos, entonces tenemos esta ecuación, que la longitud va a ser igual a la longitud inicial multiplicada por 1 más el coeficiente de dilatación multiplicada por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura la calculamos como: a la temperatura final le vamos a quitar la temperatura inicial. También tenemos la variación de la longitud. La variación de la longitud es también igual a la longitud final menos la longitud inicial. Volvemos de nuevo. La longitud final le quito la longitud inicial. Tengo esto que está aquí, que es esta misma que tenemos acá. También el coeficiente está dado en centígrados elevado a la menos 1. Entonces, voy a darle en qué página van a estar las tablas de sus coeficientes de dilatación lineal. En la página 60 de su libro va a encontrar la tabla con los coeficientes de dilatación lineal en grados centígrados, también en grados Fahrenheit. También cabe notar que si la temperatura aumenta, la longitud aumenta. Pero si la temperatura disminuye, entonces la longitud inicial no va a aumentar, sino que se va a contraer. Cuando la temperatura disminuye, la longitud se contrae. Y cuando la temperatura aumenta, la longitud también se incrementa. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios para calcular ese pequeño incremento en algunos materiales. Y también voy a dejar un pequeño video sobre dilatación de materiales. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo.
Un cable de cobre mide 20 metros a una temperatura de 20 grados centígrados. Si se calienta a 35 grados centígrados, ¿cuál será su nueva longitud? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es sacar los datos, leer muy bien el problema, sacar los datos del problema y revisar nuestras fórmulas que nos van a permitir dar la respuesta. Entonces procederemos a sacar los datos. Bueno, los datos son los siguientes. Tiene una longitud de 20 metros, una temperatura inicial de 20 grados centígrados, su temperatura se incrementó a 35 grados centígrados, el coeficiente es 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, y la fórmula que nos permite encontrar la longitud, o sea, la longitud final es longitud por 1 más el coeficiente por la variación de la temperatura. Bueno, lo único que me hace falta ahí es calcular la variación de la temperatura, pero delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces delta T va a ser igual a 35 grados menos 20 grados, entonces va a ser igual a 15 grados centígrados. Positivo significa que la temperatura incrementó, no se perdió temperatura, no disminuyó la temperatura, sino que la temperatura aumentó 15 grados. Bueno, ahora sustituyendo estos datos en la ecuación para calcular la longitud, porque me están pidiendo cuál es la longitud, entonces la longitud va a ser igual a la longitud inicial, que es de 20 por, no voy a poner metros porque al final sabemos que la longitud es en metros, 20 por 1 más el coeficiente, que es 1.7 por 10 a la menos 5, y esto lo voy a multiplicar por la variación de la temperatura, que sabemos que son 15 grados. Entonces, si nosotros calculamos en la calculadora, nos va a dar entonces que la longitud es de 20.0051 metros. La longitud va a ser igual a 20.0051 metros. O sea, el incremento de la temperatura de la longitud del cobre es de solo 0.051 metros. Si nosotros queremos saberlo en centímetros de cuánto fue ese incremento, pues simplemente hay que convertir 0.0051 metros a centímetros. Entonces sabemos que un metro es igual a, un metro tiene 100 centímetros, y entonces calculamos metros y nos quedaría 0.0051 por 100, entonces nos quedaría 0.0051 por 100, nos daría que aumentó 0.5 centímetros. O sea, el aumento en centímetros fue no la longitud, sino que solamente el poquito que incrementó, este poquito de 0.051 metros es 0.5 centímetros. O sea, la longitud de la varilla es de 20 metros con 0.5 centímetros. Debido a que la temperatura aumentó, también la longitud de la barra aumentó. Antes tenía una longitud de 20 metros, ahora tiene una longitud de 20 metros con 0.5 centímetros. Bueno, donde dicen que una vía de ferrocarril de acero tiene una longitud de 30 metros cuando la temperatura es de 40 grados. Cuando la temperatura es de 10 grados centígrados. Primera pregunta, ¿cuál es el cambio de longitud a 40 grados centígrados? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el cambio de longitud a 0 grados centígrados? Cabe notar que en este no nos están pidiendo la longitud final, o sea, la longitud de la vía del ferrocarril cuando se incrementa a 40 o cuando disminuye su temperatura a 0. Lo que nos están pidiendo es el cambio, o sea, es la variación, en cuánto se incrementó, la longitud inicial. Explico.
La longitud inicial, vamos a ver que la varía es esta. Esta es la longitud inicial. Y esto que está aquí sería la longitud final. Pero no nos están pidiendo la longitud final, sino que solamente en cuánto incrementó, o sea, cuánto aumentó este poquito. Y recuerden que este poquito se llamaba delta L. Entonces, nos están pidiendo cuánto es el incremento. Si esta era la longitud inicial, en cuánto se incrementó para llegar a esta otra longitud final. Entonces lo que vamos a calcular es ese pequeño incremento. Cuando ustedes escuchen la palabra cambio de longitud o la variación de la longitud o el incremento de la longitud, estamos refiriendo a la variación. Bueno, como todos los problemas, primero hay que leerlo y hay que sacar los datos. Bueno, los datos que podemos recopilar son los siguientes. Nos dice que la longitud inicial del ferrocarril es de 30 metros a una temperatura inicial de grados centígrados. Luego nos están preguntando cuál es la variación de la longitud a 40 grados centígrados y también la variación a 0 grados centígrados. Pues vamos a proceder a contestar la primera pregunta. Entonces, sabemos que para calcular la variación de la longitud, y le voy a poner aquí a la variación de la longitud, entonces vamos a hacer, esto va a ser igual a el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial y por el cambio de la temperatura. Entonces, sustituyendo estos datos, pues miremos lo que tenemos. Entonces, delta L, la variación de la longitud va a ser igual al coeficiente del A0. Para calcular, encontrarlo, pues ese vamos a buscarlo en la tabla. Bueno, tenemos que el coeficiente lineal del acero es 1.2 por 10 a la menos 5 centígrados a la menos 1. Y podemos entonces calcular la variación para la primera pregunta. Nos preguntan la variación a 40 grados. Entonces, como necesitamos el coeficiente, ya lo tenemos. Es 1.2 por 10 a la menos 5. No voy a poner unidades. Y esto lo voy a multiplicar por la longitud inicial. La longitud inicial es de 30 metros. Y esto lo voy a multiplicar por la variación de la temperatura. Está diciendo que aumentó de 10 a 40 grados. Entonces la diferencia de temperatura fue de 30 grados. Entonces lo multiplicamos por 30. Entonces el cambio de la longitud cuando aumentó de 10 a 40 es igual a, pues en la calculadora podemos hacerlo, sería 1.2 exponencial sería 1.2 exponencial negativo 5, lo multiplico por 30 metros de longitud inicial y por 30 que es la variación de la temperatura. Dice que tuvo una variación de 0.0108 metros. Usted puede convertirlo a centímetros para ver más o menos cuántos centímetros. Entonces con eso contestamos la respuesta, le damos respuesta al inciso 1. Esta es la respuesta. Ahora nos piden también que encontremos en cuánto varía la longitud si es la temperatura que estaba a 10, ahora no aumenta a 40, sino que disminuye a 0 grados centígrados. Entonces vamos a calcular la variación de la temperatura. Entonces la temperatura final ya no es, miren que aquí vamos a trabajar con este y con este. Estaba a 10 y disminuyó a 0, entre esta es la temperatura final. La temperatura final sería 0 menos la temperatura inicial que es 10. Entonces nos quedaría negativo 10 grados centígrados. Este negativo solamente indica que la temperatura no aumentó, sino que disminuyó. Entonces vamos a contestarla para la pregunta número 2. Entonces la variación de la longitud va a ser igual a, de nuevo, el coeficiente que es 1.2 por 10 a la menos 5, lo multiplico por la longitud inicial que no cambia, que esto es igual a 30, y lo multiplico por la variación de la temperatura. O sea, ¿cuál fue la variación? De 10 grados centígrados que estaba a 0 grados centígrados cuando la temperatura disminuyó. Entonces, ojo, hay que poner el negativo 10. Entonces, si nosotros lo resolvemos en la calculadora, nos quedaría 1.2 exponencial negativo 5 por 30 por
negativo 10. Y esto nos da negativo 0.036. Entonces, la variación es de negativo 0.0036 metros. Y esa es la segunda respuesta. Entonces, aquí tenemos la segunda respuesta y aquí tenemos la primera respuesta. Aquí está. Y si ustedes miran este negativo, lo que indica este negativo es que no se estiró, sino que más bien el ferrocarril no se estiró, sino que se contrajo. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con esto. En esta segunda pregunta, cuando decía cuál era la variación a 0 grados centígrados. Entonces, 0 se convierte en la temperatura final y 10 la temperatura inicial. Entonces, la temperatura final menos la inicial y daba negativo. Esto indica que en vez de ganar temperatura, perdió su temperatura, disminuyó. Por lo tanto, en vez de estirarse el ferrocarril, más bien se contrajo. Y por último vamos a hacer el último ejemplo. Dice, un trozo de tubo de cobre tiene 6 metros de longitud a 20 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál va a ser el incremento de la longitud cuando se caliente a 160 grados centígrados? Bueno, de nuevo lo primero que hay que hacer es sacar los datos del problema. Bueno, de nuevo hay que tener cuidado. Nos está viendo cuál será el incremento. No está pidiendo ni la longitud inicial ni la longitud final. Solo nos están pidiendo el incremento. ¿Cuánto va a crecer? El poquito que va a crecer. Entonces, para calcular el incremento, pues ya sabemos que el incremento es incremento de longitud. Va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de la temperatura. Y como ya tenemos los datos aquí, entonces vamos a decir que el incremento va a ser igual a 1.7 por 10 a la menos 5 por la longitud inicial, que es de 6 metros, por la variación de la temperatura, que es 140 grados centígrados. Entonces, vamos a calcular y el incremento va a ser de 1.7 exponencial negativo 5 por 6 por 140. Y esto nos va a dar 1.7 exponencial negativo 5 por 6 por 140. Será de 0.0142. 0.0142 metros. Les queda, y esta sería. Entonces, la variación va a ser esta que está aquí. Usted me pone al final la respuesta, me va a poner así. El incremento será de tantos metros y estos metros me los convierte a centímetros para ver de cuánto es el incremento. Si calculamos 0.0142 metros es bien difícil saber de cuánto es incremento, pero si lo pasamos a centímetros vamos a ver más o menos de cuánto es el incremento. Entonces dejaré unos ejercicios, unos problemas para que usted los resuelva en su casa.